P5 Plus. Amigos, bienvenidos a su programa Platícame un personaje. Yo soy Bernabé Guanjo y el día de hoy vamos a tener un tema maravilloso, danza y filosofía, con dos grandes exponentes de la danza en México, la profesora Belén Guanjo y el profesor Mario López. Van a ver qué programa, no se lo pierdan. Amigos, estamos de regreso y estamos en Platícame un personaje, con dos extraordinarios exponentes de la danza en México, la profesora Belén Guanjo y el profesor Mario López. Profesor, ¿qué nos puede decir de la danza en México? ¿Cómo evoluciona? Ok, en mi caso, yo manejo mucho la danza folclórica, que es mi área. En México, desafortunadamente, la danza folclórica está muy estereotipada. No hay grandes cambios que sean muy notorios, pero si te vas a las comunidades, aprendes que sí hay una evolución, sí hay un cambio, inclusive surgen nuevas danzas, nuevos bailes que son demasiado atractivos para los jóvenes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay una danza en Nayarit que se llama danza de malditos. Obviamente Nayarit se conoce por los machetes. Sí. Igual se utilizan cuchillos pequeños, no muy grandes, en el que se ejecutan una serie de suertes que son demasiado atractivas a la vista del público en general, cuando se hace para exponer a un público. Perfecto. El público de las regiones del interior del país son diferentes al público de la Ciudad de México. Sí. En el interior del país son muy arraigados a costumbres y tradiciones. En la Ciudad de México es más complicado porque tenemos una mezcla de todas las regiones del país. En la Ciudad de México, por ejemplo, dicen que la danza de concheros es la más usual, y sin embargo hay una serie de danzas y bailes, costumbres que se ejecutan en cada delegación, municipio, que son bastante atractivas para la gente. Muy bien, esto nos da la oportunidad de ver que si bien en las regiones del país la danza y el vestuario de esa danza es a veces ortodoxo, tiene que ser bien puntual. En contraparte existe la danza contemporánea, que da una libertad amplísima. ¿Es así, profesora? Sí, claro que sí, la danza contemporánea es totalmente libre, sí viene de la base del ballet, porque finalmente de ahí surge la danza contemporánea y todas las demás. Sin embargo, precisamente busca la libertad de expresión en todos los sentidos, no nada más la libertad de expresar los sentimientos, que es algo que contrapone a la danza clásica. La danza clásica era muy rígida, y la danza contemporánea se abre a estas expresiones de sentimientos, pero también nos da la posibilidad de que toda la música se pueda interpretar a través de la danza contemporánea. Es más, podemos tomar una pieza del ballet folclórico y bailarla con danza contemporánea. Podemos bailar baladas, rock and roll, lo que tú quieras, lo que se desee, se puede bailar con la danza contemporánea. Es muy libre, ¿no? Es lo que se llama la danza moderna también. Correcto. Entonces, no lleva un perfil, pero obviamente sí tiene una finalidad, ¿no? No es que sea nada más así porque sí, ¿no? Sino va encaminada precisamente a demostrar la sociedad, a demostrar la evolución, a demostrar los sentimientos, los intereses del momento. Todo tiene que ver con la historia. Todo con la historia que abarca la danza contemporánea y que puede abarcar desde el más insignificante de los temas hasta el más intrincado, ¿cierto? Es cierto. Y en el caso de la danza regional, profesor, tenemos como que la base de la religión, de las culturas religiosas. ¿Es cierto en alguna de ellas, por ejemplo? Sí, hay muchas que son basadas en religión. Por ejemplo, las danzas prehispánicas, las danzas de concheros, danza de, no sé, charros y virginias, por ejemplo, en Chimalhuacán, son muy arraigadas a la cuestión religiosa. Correcto. ¿Vale? Entonces,
La más significativa que pueden utilizar más para este tipo de suertes es la danza de concheros, la Xochipitzáhuatl, que es muy arraigada, por ejemplo, en San Luis, en Veracruz, que es demasiado tradicional y todos los fandangos inician siempre con este son. Muy bien, pues como pueden ver, amigos, tenemos dos visiones de lo que es la danza en México, la tradicional y la contemporánea. Con eso regresamos. Volvemos después de una pausa. Wi-Fi Plus. Pues regresamos a su programa Platícame un personaje. Ahora vamos a abordar el tema. La parte central de esta plática es danza y filosofía. Profesora, un poco, ¿qué tiene que ver la filosofía en la danza? ¡Wow! Híjole, muchísimo. Yo creo que, no creo, muchos filósofos han tomado dentro de sus teorías filosóficas la danza como base de ellas. Pero empecemos por el más antiguo, que sería Sócrates, ¿no? Sócrates ve la danza una manifestación de lo divino. Dice que el movimiento lo lleva a la expresión de la belleza y eso nos va a conectar con la divinidad. Claro. Sócrates es un personaje muy interesante y él, déjenme decirles, algo curioso, que aprendió a bailar a los 70 años. ¿Por qué? Porque estaba en una fiesta, que lo vemos cuando Platón nos habla de Sócrates. Sócrates no escribió nada, sino que Platón, su discípulo, empieza a hacer estos diálogos, y en uno que se llama El Banquete, precisamente nos habla de cómo Sócrates estaba de invitado en este banquete y vio a unos artistas, entre los cuales iban dos doncellas, bailar. Quedó fascinado con el movimiento de esta doncella, que se atrevió a expresar que la naturaleza de las mujeres era tan excelente como la de los hombres, que merecían instrucción filosófica. ¡Wow! Fue una cosa emocionante para su tiempo, porque si ahora lo vemos, pues diríamos misógino, ¿no? Pero en esa época, estamos hablando de antes de Cristo, ¿no? Sócrates nace en el 470 antes de Cristo, pues una afirmación muy fuerte para su época. Luego de ello ve a otro joven bailando, y ve cómo este movimiento resalta la belleza y extiende precisamente la misma divinidad, ¿no? que él veía en la belleza, y cómo utiliza todo su cuerpo. Y es ahí cuando dice, yo quiero aprender a bailar. Obviamente ya cuentan ahí algunas historias de él, que cuando lo intentó pues se veía muy tosco, ¿no? Pero finalmente intenta aprender a bailar. Eso me tranquiliza, me da la oportunidad de pensar que entonces no estoy perdido y que posiblemente todavía puedo aprender a bailar. Profesor, la filosofía en el universo es ampliamente conocida, pero pocas veces se ha relacionado la danza mexicana con la filosofía. Si nos vamos al aspecto estético, si nos vamos al aspecto religioso, si nos vamos al aspecto social, se han abordado de forma diferente estos temas, pero ¿cuál es la filosofía, por ejemplo, de los pueblos más intrincados del país y que tienen sus danzas dirigidas hacia la divinidad? Seguramente hay una descarga filosófica en eso. Claro. Por principio de cuentas, ¿qué es la filosofía? Son una serie de pensamientos que te hacen razonar, pensar, meditar sobre las situaciones que estamos viviendo. En este caso, el folclore en gran medida es como contradecir a lo que nos dicen las personas que están en su momento gobernando o dirigiendo. Entonces, las danzas siempre van para hacer pensar a la gente, razonar, qué es lo que busca la filosofía, ¿no? En este caso, la filosofía, la danza en la educación, siempre es para liberar, para expresar, para contradecir, inclusive hasta para quejarse, ¿no? Lo hemos visto en la institución en la que tenemos la fortuna de trabajar, la maestra Belén y yo, que los chicos por medio de la danza buscan expresarse
cuando se sienten muy atosigados en cuestiones de las materias, las trabajos, las licenciaturas que están cursando, Sí, pues. ¿no? Buscan expresarse por medio de la danza. Y eso nos lleva a una descarga filosófica, es decir, la libertad y la capacidad de expresión tiene que ver con el pensamiento propio. Claro, y no lo vemos de la manera que nos dicen los libros, pero siempre la filosofía está en todo. La filosofía está en cada acción que ejecutamos en la vida diaria. Pero en este caso, los chicos se apoyan en la danza de manera inconsciente para filosofar un poquitito, ¿no? Maravilloso. ¿Qué es lo que Maravilloso. buscamos? Si los chicos, las personas se expresan a partir de la danza, ¿esto hace a los seres humanos que practican danza seres más libres? Sí, tanto física como mentalmente. Ya regresando un poquito a Sócrates, él lo decía, ¿no? Que la virtud está en el conocimiento y la danza nos lleva a conocernos a nosotros, conocer nuestro cuerpo. Y Nietzsche, otro filósofo que también toma la danza, decía que precisamente el conocimiento llega a través de lo que nosotros percibimos, vemos, estamos, tocamos, y que el bailarín tiene sus oídos en los pies. Entonces, a partir de ahí le va a llegar el conocimiento y el conocimiento nos lleva a la libertad. Me parece muy interesante. Con eso regresamos. Vamos a un corte. P5 Plus. Amigos, estamos de regreso a su programa Platícame un personaje con el tema filosofía y danza. Profesora, regresando a Nietzsche, ¿qué pasa con Nietzsche en la danza? Ay, bueno, Nietzsche o Nietzsche, porque se le conoce de muchos nombres, pues yo creo que es el filósofo que más poéticamente ha hablado sobre la danza, ¿no? Parece contradictorio, pero así ha sido. Él dice que pues la existencia misma viene de una raíz irracional y que toda espiritualidad debe de buscarse la vida misma. Entonces la danza es su vórtice precisamente para la filosofía, porque lleva todo el movimiento, es un remolino que lleva al hombre a conocerse. Es más, se atreve a expresar, ustedes saben, ¿no?, que una de las frases más famosas de Nietzsche es que Dios ha muerto. Sí, es cierto. Entonces él se atreve a expresar que solamente creería en un Dios que sepa bailar. Entonces imagínense hasta dónde lleva esta cuestión de la danza, ¿no? Él la asume, dice que si quieres conocer a un filósofo en realidad lo veas bailar. Tanto es lo que él manifiesta acerca de la danza que precisamente da paso a que Isadora Duncan se base en él para construir esta danza libre, ¿no?, esta danza moderna. Ella se inspiró en las ideas de Nietzsche para precisamente romper con todo lo establecido con la danza. Maravilloso, y que Isadora pues es uno de los exponentes mundiales de la danza, ¿no? Justamente de la danza moderna. Profesor, sabemos, alguien nos contó, nos chismeó que usted viajó a Japón con un grupo de danza. Y así como en las culturas del planeta hay filosofía regional, debe haber una filosofía universal. Sin embargo, en el caso de Japón, ¿qué nos conecta a México y a Japón en relación a la danza? Bueno, tuvimos la oportunidad de compartir no solamente la convivencia, sino que en algunas regiones, por ejemplo en Hiroshima, nos ejecutaron, fuimos con la asociación Pole Dance en Japón y tuvimos la oportunidad de que ellos en la cena nos ejecutaran un baile de Japón. Entonces fue muy gratificante ver que no solo nosotros pedimos, en el caso de las danzas tradicionales, para tener una buena cosecha, una buena siembra, inclusive hasta un buen amor, ¿no? Ellos nos ejecutaron una danza para la siembra, en la cosecha, perdón, del arroz. Entonces, es muy bonito ver que en todo el mundo, porque creo que es algo que pasa en todo el mundo,
tenemos danzas que nos conectan de esta forma, ¿no? Para pedir. Digo, yo sé que es complicado hablar de Dios en estas situaciones, pero todos creemos en algo. Claro. Entonces, por medio de la danza, somos compañeros de un mismo viaje, ¿no? En el sentido de que pedimos a quién, no lo sé, cada quien sabrá a quién, Claro. pero tenemos esa costumbre en México, en Argentina, en Japón, de por medio de la danza hacer este tipo de situaciones, ¿no? ¿Es entonces la danza un lenguaje universal, profesora? Sí, en el caso de la danza moderna, sí. Es un lenguaje universal, puesto que aquí en México, como en Japón, como en Canadá, el amor se siente de la misma manera, la tristeza se siente de la misma manera, el enojo se siente de la misma manera. Y entonces la danza va, sobre todo la danza moderna, va hacia los sentimientos, se busca, o uno de los principales objetivos de la danza moderna es sacar todo ese estrés, sacar todo eso que nos impide evolucionar. Por lo tanto, se vuelve universal, porque finalmente cuando vamos nos va a transmitir emociones, nos va a transmitir sentimientos, obviamente también historias, pero finalmente las historias de amor no necesitamos hablar el mismo lenguaje o el mismo idioma para entendernos en cuestión de amor y en proyección, ¿no? En lo que estoy hablando, ¿no? Historias de amor, lo que se proyecta con la danza se puede entender. Entonces, mediante el lenguaje universal, podemos establecer vínculos con no solamente con otros países, sino diría yo con el universo, hablando de la filosofía y quizá de la conciencia universal. Con eso regresamos, profesor. Claro. Vamos a un corte y no se les olvide, estamos en P5 Plus y en Juanjo Cometer de YouTube. P5 Plus. Y regresamos, amigos. No se les olvide escribirnos, sugerirnos cuáles son los temas que prefieren que abordemos. Por cierto, les adelantamos que en el siguiente programa vamos a hablar sobre autismo y bellas artes. Se va a poner sabroso. Profesor, regresamos. Nos podemos enlazar mediante la danza, mediante la filosofía, no solamente con los habitantes de otros países, sino con la conciencia universal. Adelante, profesor. Claro que es posible. Inclusive hemos visto cómo a últimas fechas se unen países para organizar bailes, ejecuciones, sones, no sé cómo lo quieran manejar, en los que participan de un país, otro. Eso nos va marcando una diferencia, nos va haciendo una misma persona, ¿no? No solamente en la cuestión de lo físico, también a nivel universal, cosmogónico, ¿sale? Se mueven muchas energías por medio de la danza. Cualquier tipo de danza. Hace un rato mencionaba la maestra sobre la danza contemporánea. De igual manera, en la danza folclórica movemos energías que transmiten no solamente al público que está presente, sino a los que no están o lo ven por medio de redes, ¿sale? Movemos una energía que hace que la gente se sienta bien, se sienta triste, se sienta alegre, ¿vale? Entonces sí hay, yo creo que la danza sí mueve una energía más allá de lo físico, sino también el cosmos influye en la danza. Claro que sí, esto nos vuelve de alguna manera, profesora, a los que bailan habitantes de un universo, es decir, no solo del planeta Tierra, sino la energía se va a trasladar al espacio abierto y se convierte en una energía universal. Bueno, en mi caso yo considero que sí. Considero que sí, no sé si alguien tenga otra idea, pero finalmente esa energía que nosotros proyectamos y la energía no que proyecta nada más el bailarín,
sino la que se logra hacer con el espectador, siento que sí se va hacia el universo y regresa, ¿no? Hay una Regresa, sinergia con el espectador. Claro que sí. Claro que sí, yo afortunadamente también he tenido oportunidad de ver muchos espectáculos de danza y se mueven las fibras, es una unión, o sea, no se puede separar al bailarín del espectador, finalmente se unen, se vuelve uno mismo porque el espectador está recibiendo lo que el bailarín le está proyectando, le está proporcionando a través del lenguaje corporal, a través de esa energía, a través de esos sentimientos que impulsa el bailarín, obviamente conecta al espectador, lo envuelve y lo vuelve parte del espectáculo para crear una atmósfera y una energía universal. Qué interesante. Profesor, entonces el artista alimenta al público y el público alimenta al artista, se vuelve una sinergia, un binomio que da como resultado una comunión que finalmente no tiene otro camino que evolucionar. ¿Evolucionar hacia dónde, profesor? Bueno, en base al contexto histórico, siempre hemos visto que la danza en general nos va dando un parteaguas, ¿no? O nos va transmitiendo lo que se va viviendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahorita con la pandemia, la danza también se ha tenido que modificar y ha resurgido con más fuerza. Lo vemos, por ejemplo, en nuestro centro de trabajo. Los alumnos entraron con más ímpetu, más fuerza. Entonces, la danza dejó de ser lo que había sido para convertirse en algo más grande, más fuerte, con más potencia. ¿Sí? Inclusive, digo, hasta me emociona hablar de esto porque regularmente tenía grupos de 12, 15 personas. Ahorita tenemos grupos de 25 a 30 personas. Entonces, quiere decir que la danza sí nos ayuda a evolucionar, ¿vale? En base a lo que ya hemos vivido y de ahí vamos creando, que es algo que yo siempre trato de hacer con los chicos. Buscar crear una nueva forma, una nueva manera, no solo con el folclore, ¿no? También bailes que están en auge en el momento. Siempre buscamos dar por medio de la danza algo que motive a los chicos para que también ellos crezcan, ¿no? Se vuelvan uno solo. Porque antes, cuando empecé a trabajar, todas las carreras se odiaban, ahí en la universidad en la que laboramos. Pero ahora tengo alumnos de todas las carreras. Por medio de la danza logramos que también se fueran uniendo las carreras en este mundo mágico de las bellas artes, que es algo que realmente impresiona. Qué interesante. Una vez más, las bellas artes dan muestra de cómo personas de diferente procedencia, de diferentes características antropológicas, de diferentes pensamientos, religiones, se van a hermanar a través de un vínculo maravilloso que es la danza. Y profesor, si me permite un poquito en cuanto a esta pregunta, comentar de que sí, efectivamente la danza nos hace evolucionar, pero empezamos con el ser individual, hace evolucionar a la persona que la practica, lo vuelve pues más activo, dinámico, lo hace conocer su cuerpo, pero le da mucha seguridad y sube la autoestima. Entonces, al subir la autoestima, darnos seguridad y hacernos conocer, nos va a hacer forzosamente evolucionar. Y si de aquí pasamos ya a la sociedad, pues obviamente como sociedad vamos a ir evolucionando. Si más individuos practican la danza, estudian la danza, obviamente esa sociedad tendrá más proyección y más facilidad de evolución. A evolucionar la sociedad, pues obviamente la sociedad también va a evolucionar el planeta, ¿no? Es como pues una cadenita, es una cadenita. Claro, la danza como manifestación artística, como manifestación religiosa, como manifestación social. Finalmente, la danza es un conglomerado de personas y de características que van a llevar a los seres humanos a evolucionar, a hermanarse en un proceso de crecimiento, y que este es un tema que da para mucho más. Sí. Yo creo que va a ser conveniente una siguiente emisión de la danza y la filosofía,
porque hay mucha carnita que sacarle a este tema. Exacto. Amigos, los invitamos, no dejen de vernos, estaremos pendientes de lo que ustedes nos sugieran, pero estaremos pendientes de llevarles a todos los lugares donde ustedes se encuentren temas que sean de su interés. P5 Plus. Yo soy Bernabé Guanjo y los esperamos en la siguiente emisión de Platícame un personaje, donde usted puede ser el siguiente invitado, porque todos en esta vida somos un personaje. Hasta la próxima. P5 Plus. P5 Plus. P5 Plus.